día de hoy vamos a hablar del balance ácido-alcalino y su impacto en la salud. Es muy importante tener claro, el balance ácido-alcalino tiene un impacto fundamental en nuestra salud. Antes de dar inicio, es importante establecer que el propósito de esta conferencia es solo de carácter educacional. La misma no pretende invadir ni manejar de manera alguna diagnósticos o asunciones o pretensiones sobre aliviar o resolver problemas de salud. Básicamente lo que vamos a compartir es material que está disponible en publicaciones científicas y en la internet. La información no ha sido revisada o aprobada por las diferentes autoridades de salud de los países donde opera, pero es importante que tengamos claro que es información de acceso público, que cualquiera de nosotros podemos consultar y verificar. Dicho lo anterior, pues vamos a hablar del balance ácido-alcalino. Lo primero que tenemos que tener claro es que todos los nutrientes, ya sean proteínas, carbohidratos, grasas, se pueden clasificar en dos grandes grupos. Por un lado, las sustancias alcalinas y por otro lado, las sustancias ácidas. Son sustancias opuestas, pero realizan funciones complementarias. Cuando tenemos niveles alcalinos, pues generalmente lo que hace nuestro cuerpo es buscar su contraparte para balancear de manera orgánica el balance, lo que se llama balance ácido-alcalino. Por ejemplo, cuando tenemos un nivel muy ácido, el cuerpo busca balancear o equilibrar hacia un nivel alcalino, y de la misma manera cuando es al revés, cuando tenemos un nivel muy alcalino, pues lo que se busca es, de alguna forma el cuerpo busca equilibrar ese balance y tiene una serie de mecanismos para equilibrar o para balancear esos niveles de acidez y alcalinidad. El balance ácido-alcalino es uno de muchos balances orgánicos que son indispensables en nuestro cuerpo, como por ejemplo aspirar y exhalar, o por ejemplo trabajar y descansar, o el producir energía y luego consumirla. Todos estos son mecanismos balanceados dentro de nuestro cuerpo. Para entender lo que es el balance ácido-alcalino, vamos a ver qué es un ácido. A nivel químico, son sustancias que liberan iones de hidrógeno cuando son disueltas en agua. Esos son ácidos. Esta característica puede ser, por ejemplo, una de las características puede ser el sabor, pero no es infalible. Lo que sí es una constante dentro de una sustancia ácida o en una sustancia ácida es que es irritante y corrosiva. Esa es una de sus principales características. Ahora, el grado de acidez de una sustancia se mide por el potencial que tiene de liberar iones de hidrógeno. Por eso se llama pH. Se mide con un nivel de pH, potencial de liberación de iones de hidrógeno. Y esto va a estar determinado por la proporción de minerales que lo compongan. Ejemplo, si tiene muchos minerales ácidos, una sustancia, por ejemplo, cloro, fósforo, yodo, fluoruro, azufre o sílica, pues en general esa va a ser una sustancia muy ácida. Pero si tiene muchos minerales alcalinos, como ustedes empezarán a notar, calcio, que está en los huesos, magnesio, sodio, cobalto, cobre, manganeso o hierro, pues definitivamente va a ser una sustancia alcalina. Entonces, dependiendo de la proporción de los materiales o de los componentes que tenga la sustancia, va a ser su nivel de pH. Aquí tenemos la escala del pH, se mide de 0 a 14. Cuando estamos en 0 es el nivel más ácido, que de hecho es exageradamente ácido y corrosivo, y cuando estamos en el nivel de 14 de pH, estamos hablando de un nivel sumamente alcalino y también perjudicial para la vida y para la salud. En un nivel neutral estamos en 7. En la escala neutra, donde no es ni ácido ni alcalino, es 7.0. Para que el cuerpo esté en su nivel ideal, estamos hablando de una escala de 7.39. Ese nivel de 7.39 de pH en el cuerpo humano es el nivel de homeostasis, es el nivel de equilibrio. Ahora, a nivel de la salud, ¿cómo afecta el pH? Cuando estamos en niveles inferiores a 6, empezamos a tener enfermedades y corremos el riesgo de muerte. Cuando estamos en niveles de 7.0 a 7.36, estamos en acidosis. Y más de la mitad de la población está en acidosis. Yo he visto muchísimos estudios de laboratorio donde aparece el pH, perdón, y les puedo asegurar
que la mayoría de las personas están en niveles por debajo de 7. Casi todo el mundo está entre 5,5, 6, 6,5. Y eso es un nivel bastante ácido debido a la alimentación principalmente. Un pH normal, un pH equilibrado, estaría entre 7.36 y 7.42. Ya cuando tenemos alcalosis, que también hay problemas para la salud, de 7.42 a 7.8, y ya graves problemas después de 7.8 hacia arriba. El organismo humano funciona perfecta y óptimamente cuando el pH en su ambiente bioquímico interno está como un todo en un 7.39, digamos de manera sencilla en un 7.4. Ahora, aquí hay algo muy importante. El cuerpo se puede defender contra la acidificación. Los órganos del cuerpo tienen cada uno diferentes características, más ácidas o más alcalinas, cada órgano según sus necesidades específicas. Por ejemplo, el intestino mantiene un pH de 6, el delgado, pero el grueso mantiene un pH de 8. El balance que se está hablando es el ambiente del terreno interno del cuerpo. Y esto, si se pierde, el cuerpo va a tomar una postura de autodefensa. O sea, cuando se pierde este balance, el cuerpo lo que va a hacer es buscar deshacer de los excesos de acidez de esta manera. Primero, lo va a eliminar del cuerpo o lo va a sacar del cuerpo vía la eliminación. Y segundo, lo va a neutralizar con las sales que tienen las propiedades contrarias. Por ejemplo, si hay una molécula ácida, busca una molécula alcalina para sacar una sal neutra, o al revés. Si tiene moléculas alcalinas, va a buscar moléculas ácidas para neutralizar. Esos son los dos mecanismos para eliminar los excesos de acidez o de alcalinidad. Sacarla del cuerpo o neutralizarla. Ahora, cuando hablamos del consumo de alimentos y consumimos alimentos ácidos, se busca el equilibrio ácido-alcalino vía los canales de eliminación. Por ejemplo, uno de los puntos importantes aquí es la neutralización química. Los canales de eliminación del cuerpo o la neutralización química son los mecanismos para balancear esta acidez o este exceso de alcalinidad. Generalmente esa acidez, lo más común es la acidez excesiva. Y bueno, ¿cuáles son los canales para desacidificar, para eliminar estos excesos de ácidos? Por un lado, el sudor. El cuerpo, cuando sudamos, eliminamos sustancias ácidas. Otro método es la respiración. En el intercambio respiratorio se eliminan también sustancias ácidas. Y el otro es la orina. La eliminación de residuos a través de la orina, eliminamos los residuos ácidos. Ahora, ¿cómo funciona el sistema de neutralización? Ya vimos que un ácido o una molécula ácida más una alcalina nos dan una sal neutra. Los elementos alcalinos que se utilizan para la neutralización se extraen no solo de la sangre, sino de las reservas de los órganos. Aquí viene un tema importantísimo, ya que nuestro estilo de vida normalmente se sobreexplota y se agotan los minerales indispensables para que el cuerpo funcione correctamente. De aquí el origen de muchas enfermedades crónico-degenerativas y autoinmunes. Específicamente, cuando estamos abusando de los alimentos ácidos, que ahorita vamos a ver cuáles son, lo que sucede es que nuestro cuerpo empieza a buscar dentro del mismo cuerpo reservas de minerales alcalinos para poder neutralizar. Y eso lo que hace es que agota los minerales en nuestro cuerpo. Y eso es lo que nos lleva a la enfermedad. Ahora, ¿cómo es que la acidificación nos enferma? A nivel de las enzimas son las obreras bioquímicas y trabajan bajo un rango de un pH muy estrecho. Si no se encuentran un substrato adecuado en su trabajo, disminuye y la enfermedad aparece. O sea, las enzimas trabajan en un rango de acidez o de pH muy corto. Cuando este rango de acidez se modifica, pues lo que sucede es que dejan de trabajar o disminuye su efectividad y todo nuestro proceso enzimático dentro del cuerpo se perjudica. Obviamente, cuando se interrumpe completamente el trabajo enzimático, pues sobreviene la muerte. Ese es uno de los mecanismos de enfermedad. Debido a estas características corrosivas de los irritantes y ácidos que bañan a los tejidos, bueno, pues se produce inflamación
lesiones, endurecimiento, se vuelve crónico, por ejemplo, en la piel, en los riñones, en los nervios, en los intestinos y articulaciones. Un tejido debilitado es cuna de infecciones por microbios y virus. También a nivel de la pérdida de minerales, esta desmineralización debido al balance, cuando se busca el balance, pues sobreviene la osteoporosis. Para mí uno de los grandes descubrimientos es que la acidez es una de las principales causas que genera la osteoporosis. ¿Por qué? Porque cuando hay sustancias alcalinas, cuando hay sustancias ácidas o cuando nuestro cuerpo está ácido, pues el cuerpo al buscar el balance, una de las primeras sustancias que va a buscar o que va a utilizar para balancear, que es una sustancia alcalina, es precisamente el calcio que está contenido en los huesos. Por eso al comer cosas ácidas se empieza a retirar el calcio de los huesos para balancear y eso nos lleva a la osteoporosis. Otra de las enfermedades debido a la pérdida de minerales es el reumatismo, la ciática, las caries dentales, obviamente también por la cuestión del calcio, la pérdida de cabello, las encías inflamadas y sangrantes. A nivel del desbalance del pH, pues ataca diferentes blancos, los más vulnerables en cada persona. Uno de los más comunes es que se pierde el entusiasmo, la resistencia al cansancio, la paciencia, el buen dormir y la tranquilidad. Digamos que el estado general de salud empieza a deteriorarse. No es ninguna coincidencia que cuando los minerales clave para el óptimo funcionamiento del sistema nervioso, como son el calcio y el magnesio, son los elementos alcalinos por excelencia, se utilizan para neutralizar ácidos. O sea, nuestro sistema nervioso se ve grandemente afectado precisamente por esta desmineralización del calcio y el magnesio, que son claves en el sistema nervioso central. El hecho de que sea muy común no quiere decir que sea un desbalance. Es muy común el consumo generalizado de proteínas animales, del trigo y el azúcar. Estos tres alimentos, y anótenlos, proteína animal, trigo y azúcares, son los tres elementos más acidificantes que existen. En general, en la comida rápida, como vemos en la imagen de la derecha, pues es un consumo, digamos, ¿cómo le podríamos llamar? Por un lado excesivo, pero por otro lado generalizado. Ya casi nuestro estilo de vida se compone en gran medida de comida rápida, donde se contienen en altas cantidades estos tres elementos acidificantes. Y por otro lado es muy escaso el consumo de alimentos que alcalinizan, como son las verduras. También es muy general, es muy de alto consumo el café, el tabaco, el alcohol, los cuales también son extremadamente acidificantes. ¿Cómo detectamos la acidez del cuerpo? Hay tres métodos principales. Uno de los métodos es llevar un récord de medición de pH en la orina por varios días. Ese, digamos que es un método bastante preciso. Por otro lado, el análisis de los síntomas y por otro lado, por el análisis de los alimentos que habitualmente consumimos. Para medir el pH en la orina, bueno, aquí hay un método muy específico que se puede utilizar cuando queremos un nivel muy preciso, sobre todo cuando tenemos personas que están en un estado crítico de salud, digamos que estamos con problemas que ponen en riesgo la vida, pues es importante asegurar que tenemos el pH controlado. La primera lectura se puede descartar para poder establecer promedios, luego se toman 3 lecturas más, siempre antes de comer. Fíjense, esto es importante porque al comer cambia el balance ácido-alcalino, y anotar cualquier observación que mueva la situación de la toma de lo habitual. Por ejemplo, una comida con alcohol, o comimos fuera de casa, o fuimos a comer comida rápida, eso hay que anotar, ¿verdad? Eso es importante. La medición del pH entonces nos va a ayudar a llevar un control de cómo está realmente nuestra situación en el balance ácido-alcalino, y cuando estamos en condición crítica, pues es fundamental asegurar que este factor, el balance del pH, el balance alcalino y ácido, esté en su nivel óptimo, y eso lo podemos hacer con lecturas del pH en la orina. Sabemos que hay unos tiritas de estas de papel, hay unos kits para checar el pH que los venden en diferentes negocios, por ejemplo los negocios que manejan mascotas,
Y estos negocios, los que manejan artículos para peceras, etcétera, lo que van a hacer es permitirnos llevar un control más preciso. Estas tiritas básicamente lo que hacen es básicamente a través de la humedad, el poder checar el pH en estas tiras es muy sencillo. Se humedece la tira de papel y por comparación en una escala de color podemos saber de manera aproximada el nivel de pH. Ahora, ¿cuáles son los síntomas del desbalance en la salud? Por un lado tenemos en el estado general de salud lo que es, dentro de todos los síntomas que tenemos cuando tenemos un desbalance ácido alcalino, tenemos fatiga crónica, sensación de las piernas y brazos pesados, falta de fuerza, sobre todo después de comer. El sentirse friolento con las manos y los pies fríos, aumento de peso y tendencia a las infecciones. ¿Por qué el aumento de peso? Porque uno de los mecanismos que se tienen para neutralizar la acidez es que el cuerpo, cuando hay unas, por ejemplo, moléculas, aparte de tirarlas del cuerpo o de balancearlas con otros minerales alcalinos, otro mecanismo es que, por ejemplo, en las sustancias ácidas, el cuerpo lo que hace es cubrirlas de grasa para neutralizarlas, estas sustancias ácidas, y lo que hace eso es el aumento de peso. O sea, cuando comemos ácido, otro mecanismo para neutralizar la acidez es recubrirlo de grasa, por eso aumentamos de peso, y por eso la gente que come ácido engorda. Otro de los síntomas en la condición mental son, por ejemplo, aquí tenemos, voy a ser muy breve en leer esto muy rápido, inclusive ustedes lo pueden leer ahí en su pantalla. En la condición mental se tiene pérdida de empuje, alegría y entusiasmo, tristeza, malos pensamientos, tendencias depresivas, y esto no es algo psicológico, es algo bioquímico en nuestro cuerpo. No perdamos eso de vista por cuestión de los neurotransmisores. Pérdida de memoria y de concentración, irritabilidad, patrones irregulares de sueño, nerviosismo, hiperactividad, hipersensibilidad, dificultad con el manejo del estrés y ataques de pánico. A nivel de nuestra cabeza, palidez, dolores de cabeza o mareos, ojos sensibles al frío o al humo, conjuntivitis, inflamación de párpados y córneas. A nivel de la boca, saliva ácida, dientes flojos, sensibles y con caries, encías sensibles o inflamadas, úlceras bucales, dolor en los nervios de los dientes, cortadas en las comisuras, irritación de la garganta, anginas que producen infecciones frecuentes, lengua cubierta de color blanco, sabor metálico en la boca. A nivel del sistema gastrointestinal, por un lado, en el estómago, acidez estomacal, reflujo, dolores, inflamación, gastritis y úlceras. Y en los intestinos, diarrea con expedición de ácidos, ardor en el ano, inflamación intestinal. El desbalance ácido alcalino en los riñones y en la vejiga nos lleva a una orina ácida, infecciones como la cistitis, la ureitis, infecciones urinarias en general, orinar en exceso debido a la irritación del riñón, piedras en los riñones, orina olorosa o muy caliente. En el sistema respiratorio, la nariz escurre o se congestiona, extremada sensibilidad al del sistema respiratorio al frío, frecuentes resfriados, bronquitis y asma. Esto es particularmente importante en estas temporadas. Frecuentes problemas de laringitis, anginas o adenoides, sinusitis, tendencias alérgicas, tos e irritación de garganta crónicas. En el caso de la piel, sudor ácido, piel reseca o irritada, acné, pellejitos en las uñas, hongos, caída excesiva de cabello y uñas quebradizas. También en el sistema motor, calambres musculares específicamente, rigidez de cuello y hombros, desmineralización del esqueleto, osteoporosis y tendencias a fracturas, articulaciones que truenan, rigidez vertebral y hernias de disco, reumatismo, inflamación y endurecimiento de los ligamentos, tendonitis, dolores de articulaciones, dolores lumbares y gota. En el sistema circulatorio, presión arterial baja, mala circulación, tendencia a tener frío, tendencia a las anemias, peso o pulso, irregular,
jadear con facilidad y taquicardia. En el sistema hormonal o endocrino, agotamiento y funcionamiento defectuoso de nuestras glándulas, falta de deseo sexual, impotencia, síndrome premenstrual, endometriosis. En los genitales, en los órganos genitales, inflamación por irritación de los órganos genitales, por ácidos e infecciones, desecho vaginal que pica o arde. En el sistema nervioso, problemas de aprendizaje, insomnio, neuritis y codo de tenista. Y fíjense qué importante y qué amplio es el espectro de todos los problemas de salud que nos lleva el desbalance ácido-alcalino. Por esto esta plática me fascina, porque yo creo que resolviendo este tema del balance ácido-alcalino resolvemos gran parte de los problemas de salud que nos aquejan hoy en día. En sintomatologías avanzadas, pues nos lleva a la enfermedad de Crohn, esquizofrenia, lupus eritematoso, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, miastenia gravis, leucemia, tuberculosis y todas las formas de cáncer. Y esto está basado en el libro Alcalinice o muera, del doctor Teodore A. Barodi, del 2001. Esto es documentación de este libro, lo cual pues ustedes pueden consultar directamente. Alimentos que nos acidifican, alimentos que nos perjudican. En general, proteína animal, grasas animales, grasas hidrogenadas, trigo y avena, cereales de caja, cacahuates, azúcar, chocolate, café, té, vino, cerveza, mayonesa, ketchup, mostaza, todo tipo de nueces a excepción de las almendras y el arroz blanco. Todo esto son sustancias sumamente alcalinas y en general son como decía un amigo, son las más antojables, las más ricas. Y bueno, ¿y ahora qué vamos a comer? Los alimentos que nos favorecen la alcalinidad, por el contrario, son los vegetales verdes y de colores, las papas, elote, leche de vaca y de almendra, las almendras, dátiles y pasas, aguacate, aceites extra vírgenes prensados en frío, los germinados, los frijoles de soya, alubias, aceitunas negras y la jícama. Si se fijan en la imagen, pues bueno, de una manera gráfica podemos ver una alimentación sana, está basada principalmente en vegetales y en sustancias naturales extraídas de la tierra, y me regreso a la anterior, y una alimentación ácida, perjudicial, está basada principalmente en comidas rápidas, en comidas azucaradas, procesadas, endulzadas. Digamos que estas son las dos imágenes más gráficas de lo que comemos o lo que debemos de comer para mantenernos con una óptima salud. Ahora, para poder sacar los niveles peligrosos de ácido fuera del torrente sanguíneo, pues los vamos a diluir con líquido para minorar la irritación y para conducirlos a la vejiga. Esto es en los riñones. La cantidad de ácidos que se van a eliminar no siempre coincide con la capacidad de filtración del riñón. La mejor manera de estimular la cantidad filtrada es incrementando la cantidad de agua que tomamos. O sea, por eso se recomienda siempre tomar mucha agua. No todas las aguas son iguales, ya que el cuerpo humano pues es 70% agua y terminamos siendo lo que bebemos. Por eso es importante mejorar el proceso de filtrado a través de tomar mucha agua, pero una agua de calidad. En promedio, un adulto pierde 2.5 litros de agua al día, y el promedio de ingesta de líquidos es de 1 litro al día, y esto incluye café, té y refrescos, que lejos de hidratar mantiene a la población deshidratada de manera crónica. Muchos efectos tiene el estar deshidratado, por ejemplo engordar, ya que es muy fácil confundir la sed con hambre y el metabolismo se alenta y retiene líquidos. Te cansas, ya que es la causa principal la deshidratación para sentirse fatigado. El ácido se acumula en los tejidos y provoca músculos sin fuerzas. También pierdes aptitudes mentales como la concentración, claridad mental, dificultad para trabajar sobre textos impresos, para hablar fluidamente, en la memoria de corto plazo, impaciencia, ansiedad, dolores de cabeza. El agua en la salud interviene en todos los procesos biológicos, mecánicos y químicos del organismo. El páncreas necesita agua para alcalinizar la comida en su trayecto hacia los intestinos. También
el agua incrementa el oxígeno en la sangre, que es quien transporta los nutrientes, mantiene las propiedades eléctricas de las células para que se comuniquen con eficiencia. Pero también tiene que ser un agua apropiada, un agua que, al igual que los alimentos, debe ser rica en electrones, debe ser alcalina, porque de otra manera, en lugar digamos, de mejorar, lo que vamos a hacer es empeorar, porque no tenemos un agua de calidad. Aquí es donde entran los nutrientes biodisponibles de Ensacta, como el Alpha Energy, que te va a ayudar a darle salida vía el torrente sanguíneo a los ácidos que están embebidos profundamente en los tejidos sin poner en peligro el delicado y estrecho balance del pH de la sangre. ¿Se acuerdan que hemos dicho muchas veces que el Alpha Energy ayuda a desintoxicar? Bueno, precisamente una de las maneras de desintoxicar es que hidrata a profundidad, lava las toxinas y los metales pesados de las células, ayuda a eliminar esas toxinas, esos metales pesados, esas sustancias ácidas. Al hidratar a profundidad, comunica mejor las diferentes zonas del cerebro, porque lo que hace es mejorar la comunicación celular. También con el oxígeno disponible, pues lo que hace es mejorar la transportación de nutrientes hacia todas las partes del cuerpo. Para contrarrestar la acidez es lo primero ajustar la dieta para hacer que los alimentos y bebidas alcalinas sean las principales en nuestra dieta. O sea, el ajustar nuestra dieta, y yo sé que no es sencillo para nadie, el cambiar nuestra dieta o el mejorarla, muchas veces tenemos que hacer ajustes graduales y en general el evitar los alimentos ácidos y cada vez que tomemos una decisión, por ejemplo ahorita en el desayuno, al mediodía, una decisión de una sustancia ácida, eliminarla y reemplazarla por una sustancia alcalina. Les pongo un ejemplo muy sencillo: vas a tomar refresco, bueno, pues mejor toma agua con limón sin azúcar, y eso es una bebida que al principio puede ser que no te sea muy agradable si no estás acostumbrado, pero el paladar se acostumbra en cuestión de días y rápidamente puedes empezar a mejorar tu salud. Así como esas pequeñas decisiones, tú puedes estar tomando decisiones todos los días, cada vez que te alimentas, inclusive desde que compras en el supermercado. Lo que vas a comprar tienes que tener la conciencia de lo que te perjudica y de lo que te beneficia. El tomar el agua con Alpha Energy es necesario para que el pH promedio del cuerpo aumente hacia un nivel alcalino, y bueno, esto te va a llevar a un mejor estado de salud. Ahora, por aquí hay una referencia del doctor Robert Young del libro El milagro del pH o The pH Miracle para la pérdida de peso. Dice: entre más agua alcalina tomes, podrás controlar mejor tu peso. Y esto habla sobre el sobrepeso. Dicen que el peso tiene que ver con las calorías, con los carbohidratos, con la proporción de proteínas y carbohidratos, etcétera, ¿no? El cuerpo en realidad entra en un modo de autoprotección contra la sobreproducción de ácidos que comprometen la vida de sus células, y utiliza las grasas para atar, aislar y guardar esos excesos de ácido que no pudo sacar por medio de las vías de excreción. Lo que hace el cuerpo es mantener estos guardaditos que roban el oxígeno al organismo y entorpecen el metabolismo. La comida tarda más en digerirse, provocando el aumento de toxinas y crecimiento de hongos como la cándida y otros parásitos que se van a querer alimentar a costa de robarnos nuestros nutrientes. El problema no es de sobrepeso, sino de sobreacidez, y esas odiosas lonjas en realidad te están salvando la vida, pues impermeabilizan a tus células del remojo ácido que a ti te encanta proporcionarle. En la medida que eleves el pH de tu cuerpo, dejará de defender sus depósitos de grasa y los va a dejar ir. Aquí se pone el ejemplo, por ejemplo, la cerveza tiene un pH de 4.5, lo cual es sumamente ácido. Las grasas buenas son aliadas en el proceso de desacidificación. Después del oxígeno y el agua, las grasas buenas son el siguiente componente de importancia para mantener un cuerpo en forma y saludable. Representan el 20% de un cuerpo sano. Es necesaria como componente de las membranas celulares y la construcción de nuevas células. Es indispensable para el buen funcionamiento hormonal y la lubricación de las articulaciones. Las grasas buenas como el DHA permiten la circulación suavecita de la sangre por las venas. El DHA neutraliza más ácidos que cualquier otro tipo de grasa. Fíjense qué aseveración tan importante.
El DHA neutraliza más ácidos que cualquier otro tipo de grasa. Desinflama también el DHA, lo que es colitis, artritis, diverticulitis, fibromialgia, todas las enfermedades inflamatorias se ven muy disminuidas, se ven muy beneficiadas las personas que utilizan el DHA para desinflamar. Previene la osteoporosis y la diabetes, nutre las células del cerebro, los ojos, las glándulas adrenales y sexuales. Y por otro lado, el PXP, ya hablamos del alfa-ND, ya hablamos del DHA y su función en el balance ácido-alcalino. Ahora vamos a hablar del PXP. El PXP es el mejor alimento alcalino. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo asimila al 100% gracias a su tamaño molecular. Crece en terrenos muy alcalinos y fértiles, es rico en espirulina, que goza de un rango de pH del 8.5 al 11. La espirulina es un disparador energético de primer orden, tiene el primer lugar en relación con cualquier alimento conocido en el contenido de proteína vegetal, vitamina A, vitamina B12, hierro, ácido gamma-linoleico, que es la vitamina F, empata en contenido de vitamina E con respecto al germen de trigo, su contenido de calcio y magnesio es equivalente al de la leche, facilita la excreción de toxinas porque es un desintoxicador y fortalece el sistema inmune. Y bueno, hasta aquí la información que tenemos preparada para el día de hoy sobre el balance ácido-alcalino. La verdad es que es mucha información. Esta presentación con gusto se las enviamos para que no tengan la necesidad de solicitarla. Les voy a pedir que elaboren sus preguntas. Quien tenga preguntas en este momento puede elaborarlas. Y bueno, algo importante aquí es que tenemos que tener claro que nuestra alimentación es clave para nuestra salud, pero también el suplementar o el complementar con los nutrientes celulares biodisponibles de Ensacta nos va a ayudar de una manera muy, muy importante para mejorar nuestra salud. Tenemos ya por aquí algunos comentarios. Dice...